bendecirlo a cada uno de ustedes y porque siguen perseverando. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y Él quiere llevarnos a una eternidad con Él. Amén. Sí, hoy quiero darte un mensaje y aunque va a ser un mensaje evangelístico, yo creo que Dios, porque este año se ha dicho que es el año donde Dios a través de su iglesia, ¿a través de quién? De su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Dile que está a tu lado, tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Sí, Él nos ha hecho su iglesia. Le damos un aplauso al Señor. Él por su gracia nos ha hecho su iglesia. Sí, y dice la escritura que nos ha puesto para cumplir un propósito. Aunque yo te voy a hablar de lo que Dios nos ha encomendado como iglesia, como discípulos, sí, también vamos a ver una historia donde sin duda Dios nos va a hablar en alguna condición de nuestras vidas. Ahí saludamos a todos los pequeñitos. Dale un aplauso a los pequeñitos que van a su salón. Muchos de esos niños se saben versículos así, los 66 libros de la Biblia, se saben algunos de los salmos, Gracias a Dios por su vida y por ustedes porque lo están instruyendo también. Te felicito. Dice la Biblia. ¿Sí? ¿Quién dice? La Biblia. Que instruyamos a nuestros niños. Dice que le enseñemos la palabra desde la mañana y también en la noche. Que es bueno que se la repitamos. Que hagamos devocionales con nuestros hijos. Eso dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. ¿Ok? Y entonces quiero llevarte a la palabra. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? ¿Sí? Y quiero invitarte a ir a Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10. No sé, pero hoy me siento un poquito más maduro. Más así, más centrado. ¿Será que porque ya acabo de cumplir 53 años? Mateo 10, capítulo 5, dice lo siguiente. Bueno, va a decir lo siguiente. Sí, va a aparecer en pantalla. Confío, creo. Sí, ahorita lo ponen. Mateo capítulo 10. Hace rato apenas pasé el mensaje. Si no, yo se los voy a leer en este momento. ¿Sí? Y dice, Jesús envió a estos 12. ¿Quién los envió? Jesús, ¿está claro? Y él dice que envió a 12. ¿Qué 12? Está hablando de los 12 discípulos. Sí, Jesús envía a sus discípulos. La pregunta es hoy aquí, ¿cuántos discípulos del Señor hay? ¿Sí? ¿Pueden levantar con libertad los discípulos del Señor de este lado? ¿Los que no levantaron no son discípulos de este lado? Sí, todos levantan, ¿verdad? Ahorita sí, todos levantan su mano. Y más que lo están grabando. Sí saben que lo están grabando, ¿verdad? Así que por favor, no te vayas a dormitar para que no digan, ay, este predicador me adormita. No, mantente despierto, ¿sí? Y dice que Jesús envió a sus 12, a los discípulos, con las siguientes instrucciones. ¿Alguien puede repetir conmigo? Un discípulo de Jesús recibe instrucciones. Algo que es tan vital cuando venimos al reino de Dios, cuando más bien Él nos trae, es empezar a seguir instrucciones de Dios. ¿Sí? Porque nos gusta a veces venir a la iglesia, adorar a Dios, experimentar la presencia, pero cuando Dios empieza a hablar en nuestras vidas, nos empieza a dar dirección a nuestras vidas, nos empieza a instruir, y a algunos ya no les gusta todo eso. Pero Dios tiene instrucciones buenas para nuestras vidas. Sus mandamientos de Dios son necesarios y nos los dio por amor hacia nosotros. Dice la Biblia que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Sí? Aquel que ama a Dios y sabe que Dios lo ama a él, sabe que un mandamiento es necesario para su vida. ¿Sí? Entonces dice la palabra, Jesús hablando a los 12 y a los discípulos, como hoy te quiere hablar a ti y a mí que somos discípulos, no vayan por camino de paganos, le dice en ese momento a ellos, ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En ese momento, ¿sí? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra,
y él estaba predicando. En ese momento envía a sus 12 discípulos y les da estas instrucciones. En ese momento, porque Jesús había venido primero a la casa de Israel, había venido primero a su pueblo, a los judíos, y por eso le dice: no vayan por gentiles o paganos, no vayan por camino de samaritanos, vayan solamente a la casa de Israel. Pero todos sabemos que Israel, o la gran mayoría de Israel, rechazó a Jesús, ¿sí? Y porque ellos rechazaron, se extendió hacia nosotros también la salvación. ¿Cuánto podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Dice que nosotros fuimos injertados, siendo olivos silvestres, en el olivo natural, ¿sí? Dios también a nosotros nos dio la salvación. Aunque adorábamos a dioses ajenos, aunque practicábamos muchas cosas, ¿sí? Dios tuvo misericordia de nosotros. Y dice: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vayan y prediquen. El reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y esa era la instrucción que Jesús le estaba dando a sus discípulos en ese momento, y creo que también nos está dando en esta temporada para con nosotros como discípulos. Y fíjate lo que viene. Versículo 8: sanen enfermos. ¿Es claro? Ahora, yo quisiera preguntar, sin entrar en detalle y si que des testimonio, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido sanados de alguna enfermedad? Sí, como que de este lado levantaron su mano muchos, como que fue la fila de los que a muchos de nosotros nos ha sanado, ¿sí o no? Sí. Ahora, quizá no físico, pero ¿qué tal del alma? ¿Cuántos de nosotros veníamos con heridas? Pero acá bien fuertes, pero bien fuertes, emocionales. Yo era uno de esos, amado. Sí, y Él nos sanó. Ahora, mi pregunta es: ¿será que hoy en día habrá gente allá afuera que también necesita la sanidad física y la sanidad del alma? Por eso hoy Dios trae ese mensaje para ti y para mí. Vayamos y hagamos también discípulos. Sanemos en el nombre de Jesús esos corazones. Dice la palabra en Lucas 4:18 que una de las funciones que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y nos unge es para sanar a los quebrantados de corazón. Y quiero decirte que en nuestra ciudad, y quiero decirte que en tu familia, sin duda, quiero decirte que en tu vecindad hay personas que necesitan ser sanadas en tu interior. Y para eso hoy Dios nos ha traído para enviarnos a sanar. No lo haces en tu fuerza, no lo haces en tu poder, lo haces bajo la dirección y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. No solamente dice que sanen a los enfermos, sino que limpien leprosos. ¿Cuántos leprosos habíamos antes en Cristo? Nada más uno, los demás no estaban. Sí, los que hemos. Hoy más te voy a hablar de un leproso hoy. Sí, pero todos éramos leprosos. Sí, creo que tú eras más leproso que todos, hijos. No, no es cierto. Todos éramos leprosos y todos voltean a ver, porque son chismosos. Todos voltean a ver al hermano, ¿no? Sí. Entonces todos éramos leprosos. La Biblia dice que la lepra era sinónimo de pecado. Sí, no vamos a entrar en detalles. Sí, pero ¿qué más? Resucite muertos. ¿Cuántos estaban muertos? Todos estábamos muertos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que Él nos dio vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a dar un aplauso al Señor. Él nos dio vida. Hoy estamos aquí con vida porque Él nos dio una vida espiritual. ¿Qué más? Y expulsen demonios. Alguno de los que está aquí, voltea a verlo de reojo. ¿Piensas que tenía algún demonio? Y el esposo dice a la esposa que sí Yo fui libre, amados. Nosotros creemos, si Jesús lo dice, todos experimentamos eso. Y no vamos a entrar, ahorita no vamos a hablar de ese punto, pero Jesús le dice, y quiero que leas lo siguiente que dice: den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Una vez más,
den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Esto dice la Reina Valera contemporánea, pero la 60 dice, ¿de gracia recibiste? De gracia da. Sí, todos. Dios nos sanó y fue por gracia, fue un regalo. Dios nos dio vida, Dios nos liberó, Dios nos salvó, todo fue por gracia. Y dice que si de gracia ha recibido salvación, si de gracia ha sido liberado, si de gracia ha sido resucitado, de esa misma gracia lo demos también a otros. Nuestra ciudad necesita a gente que se levante y de la gracia que ha recibido de Dios también se le esté proporcionando a otro. ¿Sí? Y más explícitamente dice Mateo capítulo 28 versículo 19, ya a punto de ascender el Señor a los cielos, ¿sí? Después de haber resucitado, le da las siguientes instrucciones a sus discípulos, ¿sí? Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, ¿me ayudas a leerlo por favor? Vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? Yo quiero hacer un alto aquí y quiero en fe creer que es el Espíritu el que está sobre mi vida. Que en este año, sí, habrá gente que estamos de entre nosotros, que quizás de los jóvenes se va a levantar, sí, y va a ser discípulos, no solamente en nuestra ciudad, sino en otras ciudades, en otros estados y en varias partes de la República de nuestro país. Yo lo creo, sí, sí, yo lo creo, amado. Y si eres tú, y ahora, ¿por qué limitamos a nuestro Dios? ¿No podemos ir a otros países también? Tenemos gente que viene de otros países aquí. Aquí está nuestro hermano que viene de otro país. Aquí vienen el domingo personas que vienen de otro país. Mérida es otro país, ¿no? También, no es cierto. Pero sí, se quiere independizar, pero no, es otra cosa. No vamos a meter cuestiones políticas. Sí, pero podemos hacer y Dios que se cumpla su palabra. Porque si Él dice que quiere que vayamos y hagamos discípulos, hay gente que Dios está conmoviendo sus corazones, está preparando sus corazones, está haciendo ahí algo y no te va a dejar tranquilo porque no es un sueño, no es un proyecto tuyo, es algo de Dios. Y cuando Dios destinó algo para tu vida, hasta que lo estés cumpliendo, te vas a sentir pleno. Eso seré yo, dijo alguien por ahí. Puede ser tu amado. Y dice, vaya y haga discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Jesús está hablando. El hacer discípulos no es solamente para que se congreguen, es para enseñarles las cosas que Jesús nos ha enseñado, nos ha mandado. Y dice Jesús, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de el mundo. Y quiero entrar con estos dos textos, quiero entrar en mi tema que hoy le puse de la siguiente forma. Hay un Amán cerca de ti. ¿Sí? Di conmigo, hay un Amán cerca de ti. Dile que está a tu lado, hay un Amán cerca de ti. Sí, vamos a aprender de esta historia, sí, conocida, sí, a veces lo ocupamos en los campamentos, en los retiros, sí, hablando de la condición de este hombre. Sí, alguien de los que está aquí no sabe la historia de Naamán. Que me levante la mano, por favor, Naamán. Sí, bueno, dice un predicador, es una historia que está en un libro que se llama Biblia y que leen los cristianos. No es cierto, no es cierto. Ahí está, ahí en el capítulo, en Segunda de Reyes, capítulo 5, habla de la historia de un rey, creo que se llamaba Aram, ¿sí? Y este rey estaba muy agradecido con este oficial llamado Naamán, ¿sí? Porque dice la Biblia que el Señor le había dado muchas victorias a este rey por causa de su oficial Naamán, pero había un problema con Naamán, ¿sí? Y quiero que vayamos a la historia y aprender de algunos personajes, ¿sí? De esta historia que creo que nos compete y que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 2 al 3. Dice, un día, una joven israelita,
escucha con atención, por favor, que las bandas de sirios, ¿sí? Que era de Naamán, donde pertenecía, la habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa ¿de quién? De Naamán. Estaba ahí, ella estaba sirviendo, estaba ayudando, pero no era en son de que ella recibió un pago. Ella había sido cautiva, ella había sido esclava y la estaban llevando al servicio. Era una joven, no se conoce el nombre de la persona, ¿sí? Pero me fascina porque Dios permite que esa historia esté en la Biblia y que podamos aprender de cómo una joven, sí, una joven llevó y la habló. Bueno, no fue directamente, ahorita lo vamos a ver, pero cómo Dios utilizó a una joven para que ese hombre recibiera, sí, la sanidad en su cuerpo, pero sobre todo la salvación, porque ese hombre empezó a adorar a Dios. Es que Dios no le importa la edad, si eres muy adulto, si eres muy joven, Dios puede ocupar un niño, un joven o cualquier persona, solamente alguien que tenga un corazón dispuesto a obedecerle a Dios. Y fue el caso de esta jovencita que en el versículo 3 le dice a su señora: si mi señor, o sea, Naamán, acudiera al profeta que está en Samaria, él la sanaría de su lepra. Vaya que tenía fe. Di conmigo, era una joven. Mi pregunta es, aquí entre nuestros jóvenes ya tienen la fe como esta jovencita. Nuestros hijos ya tienen la fe como esta jovencita, que si fueran expuestos o llevados cautivos, que Dios no lo quiera, ¿sí? ¿Se mantendrían con convicción? ¿Fueran luz ahí? Porque este es nuestro objetivo. Malaquías capítulo 2 versículo 15 dice lo siguiente, para aquellos que tenemos hijos, que Dios nos dio la capacidad de tener hijos, pero esos hijos son para que los conectemos a Dios, para que conozcan a Dios, para que les sirvan a Dios. Eso dice la escritura. Malaquías 2:15. ¿Sí? Y esta jovencita, a esa temprana edad, no dice la edad tampoco, no profundicé en todo ello, pero dice la Biblia explícitamente que era una joven, ¿sí? Ahora quiero que aprendamos un poquito, nos detengamos de esta joven. ¿Cuál pudiera ser la condición de esta joven? Para empezar, estaba sola. No se dice que había más personas ahí. ¿Qué puedes pensar de esta jovencita que fue llevada ahí? ¿Cómo crees que se pudiera haber sentido esta jovencita? Sola. Ahora, ella conocía a Dios. No cuestionó a Dios. No lo cuestionó a Dios. Porque Dios lo permitió, ¿me entiendes? Porque no hay acontecimientos. Creo que Daniel 2:21 dice que el Señor, di conmigo, el Señor controla el curso de los sucesos del mundo. No hay acontecimiento, no hay acontecimiento. Don Quijote de la Mancha dijo lo siguiente: no hay hoja que caiga de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Sí, Dios determina todos los acontecimientos. Sí, para los hijos de Dios, absolutamente todo lo que sucede, sí, a nuestras vidas obra para bien. Hay un propósito en nuestras vidas. Si tú eres un hijo de Dios, tú debes de saber que lo que Dios está permitiendo tiene un propósito en tu vida. Y esta jovencita no se quejó, sí, no empezó, no dice la Biblia que ella se la pasó llorando, que entró en depresión, que ella sabía, al menos yo quiero pensar que ella sabía quién estaba con ella, que aunque no estuviera en su país, aunque estuviera cautiva, aunque estuviera con necesidad, aunque no tuviera quizá los recursos, ella sabía que si Dios estaba con ellos, todo lo demás no importaba. ¿Tú sabes que Dios está contigo? ¿Sí? Y esta jovencita, yo creo que aunque estaba sola, estaba cautiva, amados. ¿Qué más estaba? ¿Cómo piensas que estaba esta jovencita?
Pero algo que sí yo puedo ver y mirar de esta jovencita es que fue valiente. Se necesita ser valiente para poderle decir a su señora en la condición de la que estaba su Naamán. Ella pudo correr el riesgo de que no la escucharan, de que la señora la regañara, quizá como siendo su esclava, una joven, hasta la pudiera cachetear, yo no sé, pero fue valiente. El Hijo de Dios, el discípulo, para cumplir su propósito, para ir y hacer discípulos, y para ir y hablarle a los Naamán que están allá afuera en esta sociedad, se necesita valentía. Valentía para poder hablar a este mundo, sí, porque la posición de Naamán en un momento pudo impresionar la vida de esta jovencita, pudo haberse quedado callada. Si tú ves y ves la historia, Naamán, cuando va a ver al profeta, ahorita te voy a hablar un poco de eso, lleva muchísimas riquezas. O sea, puedo pensar que vivían de una manera muy extravagante, sí, pero ella no se intimidó. No se intimidó de la posición, no se intimidó de la señora, no se intimidó. El Hijo de Dios sabe que donde está tiene que ser luz a los demás. Sabe el Hijo de Dios, el discípulo de Dios, sabe que lo que tiene dentro de él, que es el Espíritu Santo, alguien lo necesita, y no importa la condición, no importa lo que esté viviendo la persona, el Hijo de Dios está para brindar algo de lo que Dios tiene para esas personas. Pero algo que también puedo ver en esta jovencita es el amor al prójimo. Amado, yo sé que hemos hablado de esto y que es un mensaje para que en este 2026 nos levantemos, porque estamos aquí, tenemos asegurada la victoria y la vida eterna en Cristo Jesús, porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Sí, y sabemos que en nuestro caminar, en cada proceso, Dios va a estar con nosotros, pero Dios nos ha dado un mandato. Dios nos ha dado una instrucción, que vayamos, llamamos al prójimo, que vayamos y prediquemos. El reino de Dios se ha acercado, que vayamos y estemos sanando, que vayamos y estemos resucitando, que vayamos y estemos liberando, que estemos predicando las buenas nuevas. Ese es el reino de Dios. Pero se necesita valentía y amor al prójimo. ¿Qué tanto amor tienes por el prójimo? ¿Qué tanto te interesas por la sociedad? ¿Nos quejamos de la sociedad o nos movemos a compasión por la sociedad? Hay una mano cerca de nosotros, hay alguien que necesita escuchar tu testimonio. Hay alguien que, pero pastor, es que yo estoy aquí y he pasado procesos y no me siento capacitado. Bendito, qué bueno que no te sientes capacitado, porque el que te capacita es Dios. Y si tú te sintieras tan seguro, si no le darías la gloria a Dios. Pero el inseguro se refugia en el Señor y sabe que la obra la hace Dios. Solamente brinda tu corazón, solamente abra tu boca, solamente extiende las manos para abrazar, para levantar, para ayudar a ese Naamán que está teniendo necesidad. ¿Cuántos como esta joven nos vamos a levantar en este tiempo para ir por ese Naamán? Todavía hay lugares acá, mira. Todavía hay lugares. Doy gracias a Dios por la gente que se interesó en este vil pecador, que era un leproso, que vivía con malas actitudes, que tenía muchas cosas en contra. Pero bendigo a esas personas que Dios ocupó para que hoy ya fuera limpio de la lepra, sano de mi interior, vivo, libre de demonios, y hoy pueda estar predicando la palabra del Señor. Y hoy tú estás escuchando, y a alguien Dios se ocupó para tu vida. ¿Sí? Hoy Dios nos quiere ocupar como a esa joven la ocupó. ¿Sí? Y sigamos la historia. La esposa le dice al general, a Naamán, y Naamán habla con su rey y le dice:
fíjate que hay una joven que comenta eso, que en Israel hay un profeta que me puede sanar. Y dice el rey de Aram, ok, si es así, mira, yo te voy a dar cartas y le voy a decir al rey de Israel que te sane. Le dice ahí, y este se prepara, lleva, no memoricé las cantidades de plata, de oro, y llevaba 10 prendas, pero llevaba mucho. Él iba, ¿cómo se llama? A honrar al profeta. Sí, y llega ante el rey y le da las cartas. Y cuando le da la carta del rey Aram, le dice el rey de Israel, este cuate, ¿qué se trae conmigo este rey? ¿Me manda su general? ¿Acaso soy Dios? ¿Acaso yo puedo dar vida y quitarla? Dice, ya sé lo que quiere este rey. Está buscando excusas para pelear conmigo. Y se rasga la vestidura y se pone, ¿sí? Y lo escucha Eliseo, que el rey de Israel tomó esa actitud y le manda a decir al rey de Israel, mándame a Naamán, porque Dios lo va a sanar. Y va ese hombre, Naamán, y llega con el profeta, llega a la casa. Dice la Biblia que llegó a la puerta de su casa. Di conmigo, a la puerta de su casa. Y vamos a aprender un poquito en este pasaje de algo de Naamán. ¿Aprendiste algo de la joven? Sí, vamos a aprender en este pasaje. Vamos a 2 Reyes, capítulo 5, versículo 10 al 14. Ya está con sus caballos, con otros criados, va Naamán, o sea, iba con mucha gente. Entonces Eliseo, dice, mandó un mensajero a que le dijera, ¿a quién? A Naamán, ve y lávate, ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán. ¿Sabes por qué le dijo 7? ¿Y por qué no le dijo 8? ¿Sabes por qué le dijo 6? 7 y no le dijo 6. ¿Sabes? No, ni yo tampoco. Vamos a ver. No trasciendo hoy aquí. Vamos a seguir. Sí. Entonces Eliseo mandó un mensajero que le dijera, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y tu carne, o sea, piel, volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Antes de pasar a Eliseo, a Naamán, quiero hablarte de Eliseo. Eliseo está representando ahí a Dios, el que trae la palabra, es el profeta. Recordemos que ellos solamente dan la palabra, no es el hombre el que sana. No idolatramos su nombre, no honramos su nombre, es Dios el que hace la obra. Sí, si alguien ora por ti y tú experimentas la presencia de Dios, no es el hombre, es la presencia de Dios el que hace en ti. Nadie puede salvar, nadie puede sanar, nadie puede liberar, nadie puede resucitar. Es Dios el que hace la obra. Y sí ocupa personas, pero es Dios. ¿Sí? Y tenemos que tener bien esto en claro. No idolatramos a las personas. Sí, no adoramos a las personas se le honra, pero no estamos en un momento en el ámbito cristiano, eso no debe de ser, ¿correcto? Pero Eliseo está representando a Dios, está representando al Espíritu Santo, y bueno, y Eliseo, di conmigo, da instrucciones. Porque, amados, se necesita escuchar. Para que Dios se manifieste en nuestras vidas, sí necesitamos prestar oídos, estar atentos. Dios siempre está hablando. Y mira, Dios nos habla de muchas formas. ¿Dios de qué forma nos puede hablar? ¿A través de qué? ¿De la Biblia? ¿En sueños? ¿En las circunstancias? ¿En la oración? Dios nos puede hablar a través del Espíritu Santo y puede ocupar cualquier medio, ¿sí? Pero tenemos que estar dispuestos. Y yo quisiera preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos escuchando a Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos ahí atendiendo la palabra? Pastor, si hoy estoy aquí escuchando la enseñanza, está bien. Bendigo tu vida y que el Espíritu Santo ministre.
y que te hable en algún punto, hable de manera específica para tu vida. Sí, pero lo haces porque Dios quiere hablarte, quizá llegando en la noche. Quizá te pueda hablar en sueños, pero ¿qué tal mañana? Porque si sabes que nuestro Dios nos habla solamente en las reuniones. Él quiere estar hablando continuamente a nuestras vidas. El punto es, ¿estamos escuchando? Ahora, si escuchamos, si escuchamos una instrucción, ¿la crees? Dile que está a tu lado. ¿Crees a la palabra del Señor? ¿Tú la crees? La palabra escrita, sí, se tiene que creer. Y la palabra, porque Dios habla por medio a veces de sus profetas. ¿Sí? Habla. Tú tienes que creer. Porque vamos a ver a Naamán. Y él se le estaba dando una instrucción. Sí escuchó, pero quizá no creyó. Y hay gente que ni escucha. Y si no escucha, no cree. Y si no cree, mucho menos obedece. Pero hay gente que puede escuchar, puede creer. El punto es, ¿estamos obedeciendo? ¿Qué Dios nos ha hablado en estos días? Lo he dicho con repetidas ocasiones. Escuchamos sermones constantemente. ¿Cuántos vinieron el miércoles? ¿Cuántos fuimos bendecidos con la palabra que trajo el pastor Jorge? ¿Sí? Fue muy edificante para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuánto de ello estamos obedeciendo? ¿Cuánto de ellos estamos obedeciendo? Vamos a seguir adelante porque vi que se pusieron serios. Versículo 11. Pero Naamán, ¿sí? ¿Qué pasó con Naamán? Di conmigo, se enojó. Como tú comprenderás a veces, ¿no? ¿Cuánto nos enojamos a veces? Sí, cuando no suceden las cosas o no se dan las peticiones como nosotros pensamos. Dice que Naamán se enojó y se fue. Se fue. Se fue y mientras decía, mientras estaba yendo, ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado, di conmigo, y muy enojado se fue de allí. Quiero ir aterrizando este mensaje, ¿sí? Y que podamos aprender de Naamán. Al parecer había atendido la recomendación de una jovencita. Llega, hace todos los trámites, habla con su rey le da cartas, llega con el rey de Israel y bueno, llega hasta al profeta. Pero aquí vemos que empieza a suceder algo y es que tenemos que tener cuidado, amada iglesia, en todo esto. Pon atención, por favor. Quiero hablarte un poquito de Naamán. Naamán, para empezar, tenía una posición de alto rango. Uno de los problemas del ser humano es que en Cristo Jesús tiene que entender que su posición no vale nada. Que aquí podemos ver gente profesionistas, licenciados, personas que tienen habilidades, y es bueno, Dios te lo permitió, sí, pero que eso no te hace más ante los demás. Sí, y que todos somos procesados aquí en el Señor. Algunos pueden tener más capacidades que tu servidor, pueden tener más estudios que tu servidor, pero ¿sabes qué? Por gracia y misericordia, Dios le permitió que a este hombre te esté enseñando, te esté predicando, que sea el pastor de esta congregación, el padre espiritual de esta iglesia. Así le plació el Señor. Pero la posición, di conmigo, la posición puede ser un obstáculo a veces.
Y yo creo que Naamán luchó con todo ello. Pero yo creo que también Naamán no creía del todo. Me recuerda en esta parte que llega Jesús, estando Jesús, y dice que un centurión lo manda a buscar para sanar a su enfermo. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí. Y dice que el centurión no dejó que entrara a su casa. Y dice que le mandó a decir, mira, ¿sabes qué? Con que digas la palabra, esto basta. Porque yo estoy en autoridad y tengo personas bajo autoridad. Y le digo ve y haz aquello y lo otro y obedecen. Y dice Jesús, yo sé que tú tienes, le dice a Jesús, yo sé que tú tienes la autoridad. Jesús se sorprende. Le dice, ¿cuánta fe tiene este hombre? Sí, yo creo que Naamán no creía del todo. Porque si hubiera creído, creo yo, que en ese momento hubiera dicho, sí, está bien. Está bien, voy a ir y me voy a sumergir 7 veces. Yo creo que no creía del todo. Pero también puedo ver en Naamán, según mi perspectiva, que él se había hecho una expectativa de la forma de ser sanado. Amados, es tan importante que como hijos de Dios, antes de pasar a este punto, creamos del todo. La Biblia dice, di conmigo, la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. No dudes, por favor. No dudes de Dios. Si estás confiando en Él, si te estás acercando a Él, cree. Si tú vienes por primera vez a una iglesia, empieza a creer. Cree. Una de las primeras peticiones que yo le hice al Señor en mi primera, según yo, oración que hice con Dios es: permíteme tener fe en ti y tener amor por ti. Que ni una iglesia me lo haga, que ninguna religión. Realmente tener fe, una fe genuina, porque dice la Biblia que hay fe que no es genuina. Sí, tenemos que creer. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca, di conmigo, todo el que se acerca a Dios, crea que Él existe, que Él existe, que Él existe, y galardona a los que se acercan a Él, recompensa a los que se acercan a Él. Si estás luchando con dudar, con la duda con el Señor, si estás luchando en tu confianza con el Señor, pide al Espíritu Santo y dile: dame credibilidad, dame fe en mi Señor, y Dios te va a procesar para que tú salgas con una fe genuina. Solamente los que tienen fe genuina van a esperar la venida de nuestro Señor. Los que no tienen una fe genuina van a apostatar, van a abandonar los caminos del Señor. Eso dice la Biblia. Di conmigo: el que persevere hasta el fin será salvo. Y yo puedo ver que, vuelvo a punto, que se había hecho una expectativa de la forma de ser sanado. Amados, a veces podemos actuar como Naamán, porque venimos a una iglesia y pensamos que Dios puede traer sanidad en alguna área, restauración en alguna área, proveer de alguna área, y Dios lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible. Pero tú no puedes manipular a Dios. No le podemos decir a Dios: hazlo de esta forma, lo quiero así y lo quiero ahora. Es en los tiempos del Señor. No, ponle expectativas a Dios, pero no quieras manipular a Dios de la forma que va a traer a ese familiar, de la forma que va a rescatar a tu hijo, de la forma que va a hacer la obra. No, no le pongas al Señor, no lo quieras manipular. Hay gente que se desilusiona, hay gente que abandona las filas del cristianismo porque dice: es que Dios le estuve pidiendo que hiciera algo y no lo hizo. Es que no, Dios no cumple caprichos. Dios tiene un propósito en hacer las cosas, y te puedo garantizar que la voluntad de Dios es buena para cada uno de nosotros. Pero si no estás viendo, la fe se prueba cuando nosotros permanezamos, aunque no escuchemos respuesta del Señor.
Pero sabemos que si Él no nos está respondiendo, Él sabe por qué. Él es sabio y Él sabe por qué no nos está proveyendo en ese momento. Él lo sabe. Algo veía en el estado de Freddy que decía de las respuestas en el tiempo y todo eso del Señor, ¿sí? Y yo también veo algo en Amán, que él se enojó, había enojo. ¿Sabes cómo dice la Biblia? Que aquellos cristianos que se enojan, dice que el enojo es el distintivo de los necios. Aquellos que somos enojones, levanta tu mano y confiesa tu pecado. ¿Cuántos enojones? Sí. Van a pasar todos acá y les voy a dar 40 varazos menos uno. Para que ya deje de ser. Ahí está, mira. Ahí está la vara. Amados, ya terminamos un año y hoy ya nos lleva el Señor en estos, ya casi por terminar el primer mes. Pero ¿cómo sigue ese carácter? Escucha lo que dice la Biblia, Efesios 4:30. ¿Qué cita es? Dice la Biblia que nuestro carácter puede hacer que el Espíritu de Dios se contriste o entristezca. Muchas de las veces, algunas veces no está fluyendo el Espíritu Santo por ese carácter. Que ya Dios habló y no dejamos que fluya en nuestras vidas, que nos transforme. Y yo vi que se enojó mucho nada más y tomó una decisión. Amados, cuidado con las emociones, cuidado con el enojo, cuidado con todo eso, ¿sí? Y tomó malas decisiones. Y termino con esto, versículo 13. Pero sus criados, ¿de quién? De Naamán, se le acercaron y le dijeron: ay, Señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo más impresionante, ¿sí acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho, lávate y quedarás limpio. Hasta me gusta porque ellos lo resumen y son concretos para decirle, no le dicen tienes que sumergir 7 veces, tienes que ir a acordar. Lo que le dijo el profeta, ellos sí le dicen, lávate y quedarás limpio. Benditas personas que son así. Naamán dice, fue al Jordán y se zambulló ¿cuántas veces? Conforme a la palabra del varón de Dios. Algunos de ustedes fueron a precursores y Dios le ha dado una palabra. Crea la palabra que Dios te ha dado. Cree cada vez que Dios te hable en las escrituras, en tu devocional, cada vez que escuches su mensaje. Cuando tu servidor, por el Espíritu, te dé una palabra, créela, amado. Créela. No queremos jugar con las emociones. Queremos estar conectados con el Espíritu para darte una palabra que te acerque más a tu destino, para que puedas cumplir tu propósito. ¿Sí? No una palabra que te adule, sino una palabra que te desafíe, una palabra que te impulse. ¿Sí? Y dice que él creyó la palabra del varón y al instante, di conmigo, al instante, quedó limpio y su piel se volvió tan suave como la de un niño. Quiero cerrar este tiempo hablándote, ya hablamos de la joven, hablamos un poquito de Eliseo, de Naamán, y espero que hayas aprendido en cada uno de ellos. Yo ahora quiero hablarte de esos criados. Y lo primero que veo, que esos criados se pudieron haber quedado callados. Y dice la Biblia que se le acercaron. Di conmigo, se le acercaron. Bendita la gente que se nos acerca para hacernos reflexionar, para hacernos recapacitar. Hace rato mi esposa me dice, ¿te estás sintiendo mal de nuevo? Sí, me estoy sintiendo mal. Sí. Y me dice, ¿por qué no te inyectas? Te pones una... Le digo, ¿sabes qué? Mejor al rato después de la reunión.
no me vaya a dormitar esto. Y dice, hay buen tiempo y todavía puedes. Y yo doy gracias por la vida de mi esposa, porque fue como una de estas personas que se acercó a mí. Pero hay personas que tú debes de dejar que se acerquen. Bendita esas personas que se acercan a nuestras vidas para aconsejarnos, para hacernos reflexionar, sí, para levantar nuestros brazos cuando nos sentimos cansados, debilitados. Bendita esa gente que está con nosotros. Yo los bendigo, de verdad. Hay gente en mi vida, hay amigos en mi vida. Tengo mis padres espirituales, mis pastores, pero también hay gente en mi vida que me ayuda para estar. Tengo el Espíritu Santo, todos tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo ocupa personas. Seamos humildes. Naamán dejó que se le acercaran. Estaba enojado, estaba ahí, no, vámonos, ¿cómo? Si hay mejores ríos allá. Pero dejó que sus criados se le acercaran y estos lo hicieron reflexionar. ¿Tú te dejas hacer reflexionar por personas? ¿Escuchas consejos? ¿O te la crees de que tú ya la sabes todo? ¿Que en tu matrimonio tú lo puedes llevar a cabo? ¿Que como padre tú eres el mejor? ¿Que como cristiano tú puedes en un momento? ¿Que tus finanzas no necesitas que alguien te ayude? ¿Que en tu vida espiritual? ¿Sí? Necesitamos personas que se acerquen a nosotros, que dejemos que se acerquen a nosotros. Personas que nos desafíen, personas que nos hablan la neta, ¿sí? La neta, que nos puedan centrar. Me gustó en una hija espiritual que tenía en su estado igual, que decía, y tenía una imagen, y tenía una mesa con personas ahí, y decía, siéntate, platica con personas que te hablen de Dios, que te hablen de cumplir buenos propósitos, que te hablen de tu moral, que te impulsen para todo eso. Y me gustó. ¿Qué hubiera pasado si Naamán ya llegó, está ahí, amado? Ya se le dio la palabra. Quizás muchos de nosotros no vamos a ver el cumplimiento de la palabra porque no dejamos asesorarnos, porque no dejamos que hay personas que nos estén dando dirección, que nos aconsejen. ¿Sí? No lo sabemos todos. No lo sabemos todos, amado. El Hijo de Dios tiene que ser humilde. Te invito a que te pongas sobre tus pies. ¿Te habló Dios en algún punto de la palabra? Y bueno, y quiero terminar con este versículo, por lo que lo tienes que hacer. Te dije que es algo evangelístico. El punto es que podamos aprender de Naamán a tener las actitudes correctas. A último tiempo accedió, fue humilde. Podemos actuar como los criados. Por supuesto, si somos utilizados como Eliseo, adelante. Pero sobre todo el punto es aquí, el mensaje central es con la joven. Con la joven, que ahí empezó todo. Si ella se hubiera quedado callada, nunca hubiéramos visto o sabido de Naamán, de cómo él, si tú ves la historia, y te recomiendo que la leas, Naamán regresa a darle gracias a Eliseo y le ofrece todo, cosa que Eliseo no quiso nada, pero después sí le dice Eliseo solamente una cosa: quiero que me perdones desde este momento, porque cada vez que entre con mi rey a su templo a ofrecer ofrendas y él se apoye en mi brazo, algo así, que me perdone Dios, sí, porque yo desde ahora voy a empezar a servirle a Dios, dice. Pero él pues estaba al servicio del rey, sí. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si esa joven no se hubiera levantado? Hay una mano allá afuera, hay una mano cerca de nosotros, hay un familiar, pero es que tú lo puedes ver también. Mira, te puedo decir, si no tiene a Cristo, nada está bien en su vida. Para empezar, sí, no tiene vida eterna. Para empezar, no tiene salvación. Para empezar, dice la Biblia, para empezar, dice la Biblia del Salmo 103, que tiene
pecados, iniquidades. Para empezar, dice la Biblia, el Salmo 103, que está enfermo en su interior. Para empezar, dice la Biblia en el Salmo 103, que está en un hoyo su vida. El mensaje es para que tú aprendas de estos personajes, pero sobre todo te levantes y seas como esta joven, que no aparece su nombre, pero muy bien pudo ser el nombre de Héctor, el nombre de Joher, el nombre de Jorge, de Araní, de Iris, de Cecilia, de Macario, de cualquiera de los que estamos aquí. Hay una mano cerca de nosotros. Y que Dios, si te trajo en esta noche a escuchar este mensaje, no es para entretenerte, es para que nos levantemos y hagamos discípulos. Es para que les enseñemos, para que los llevemos a que reconozcan su necesidad de Dios, que su condición no puede ser la misma, puede cambiar. Tenemos un Dios transformador, un Dios que sana, un Dios que perdona, un Dios que resucita, un Dios que da sentido a nuestras vidas, un Dios que trae salvación de nuestras almas. Hay una mano cerca de nosotros. 1 Corintios capítulo 9 dice versículo 16 y 17. Hablando el hombre, uno de los hombres que llenó, dice la Biblia, todo en ese tiempo, el mundo conocido con la palabra del Señor, dice: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Él mismo dice que algunos, en alguna otra porción de la Biblia dice que algunos lo hacen, predican de Jesús para contender. Algunos para ser reconocidos, para que sepan cuántos saben. Pero dice, hay unos terceros que predican a Jesús por amor. Pablo dice aquí: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. La gran comisión no es una sugerencia, es un mandato. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos, dijo Jesús. No es si queremos, de gracia hemos recibido, recibimos la salvación. Hay alguien que ya pagó el precio, pero necesitamos confesar, necesitamos testificar, necesitamos hablarle. Hay alguien. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿De qué hoyo nos sacó? ¿De qué trasfondo? Hay alguien que necesita escuchar nuestros testimonios. Hay alguien que necesita escuchar de Jesús. Y dice él: y pobre de mí si no lo hago. Así que si lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que se me ha sido encomendada. Oremos, por favor.